Hola amigos de SAP Tips, aquí nuevamente con un video muy interesante para ustedes. El día de hoy vamos a ver cómo crear sus propios reportes por medio de la transacción SQBI o Quick Viewer. Esta transacción nos permite a nosotros, a partir de una tabla o tablas, eh, presentar la información a nivel de un reporte, ¿sí? Entonces, imagínense por un momento que ustedes tienen una funcionalidad en el sistema en la cual quisieran saber si pueden hacer un reporte a partir de una cierta información. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, de producción, eh, si yo quisiera ver, por ejemplo, todas las listas de materiales que existen para, por ejemplo, un centro en particular, eh, yo tendría que traer todas las tablas de las listas de materiales para de esa manera poder traer la información y presentarla a través de este reporte. Entonces, por ejemplo, al entrar a la transacción, lo primero que nos dice el sistema es que necesitamos ponerle un nombre a nuestro reporte. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí PP, lista de materiales, _test, ¿verdad? Entonces aquí está la opción de modificar o de crear. Vamos a darle a crear. Y entonces aquí nos presenta esta ventanita en la cual me pide un título. Vamos a ponerle aquí reporte de listas de materiales. Aquí pueden poner cualquier comentario que deseen. Y aquí entonces nos pide la fuente de datos, ¿sí? Entonces puede ser por medio de una base de datos lógica, una unión de tablas, que significa cuando yo voy a unir una o más tablas en el sistema, o si es una sola tabla, ¿sí? En el caso de este ejercicio lo vamos a hacer por medio de una base de datos lógica. ¿Qué significa una base de datos lógica? Fíjense, en el sistema hay ciertas bases de datos que se deja preestablecidas para que nosotros podamos utilizar esa información por estándar. Es decir, él viene y él junta todas las tablas relacionadas para un proceso en particular. En este caso, por ejemplo, hay una base de datos lógica que se llama CMC, que esa lo que me permite a mí es visualizar todos los datos de la lista de materiales, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla que ustedes ven aquí, que es la MAST, lo que hace es que junta el código del material que vamos a producir juntamente con la lista que se le creó a ese material. Entonces, si se fijan, esta es la primera tabla y la base de datos la deja como la tabla cabecera. Si se fijan, todas estas otras tablas que están abajo son como los hijos de esa tabla, ¿sí? Entonces, él primero relaciona por medio del código principal y de ahí él luego trae la información de la lista de materiales, que en este caso es la STKO y la STPO, ¿sí? La KO es la cabecera de la lista de materiales y la PO es las posiciones. Entonces, nosotros al hacer esto, al tomar esta base de datos, el sistema va a trabajar mucho más rápido porque él ya tiene toda esa integración por estándar, ¿sí? Ahora, ¿qué significa modo básico y modo disposición? Modo básico es donde nosotros vamos a seleccionar todos los campos que vamos a necesitar presentar en el reporte a manera de listado, y ahí lo vamos a ver ahorita. Y en modo disposición lo vamos a poder ver aquí en la mano derecha, ¿verdad? Cómo va quedando el reporte. Entonces, para iniciar les recomiendo siempre por modo básico. Y entonces, una vez que entramos aquí, si se fijan en la mano izquierda, tengo lo que son las tablas que componen la base de datos. Si se fijan, aquí está la MAST, aquí está la STKO, la STPO. Digamos que estas dos son las más importantes juntamente con esta, ¿sí? Entonces, yo más o menos sé el proceso y sé qué tablas son las que tocan los campos, ¿verdad? Que esa relación ustedes la pueden ver en el video de tablas y campos, ¿sí? Aquí en SAP Tips. Entonces ustedes, al saber de dónde viene la información, o sea, si ustedes ya saben que estas tres tablas son las que me van a traer la información, entonces ustedes perfectamente pueden venir y hacer una unión de tablas.
Así como vieron anteriormente que había una opción de unión de tablas, también ustedes lo pueden hacer así. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir aquí a la MAST, vamos a abrir aquí el árbol, y si se fijan, él me presenta primero el nombre del campo, y aquí un poquito más a la derecha podemos ver el campo técnico, ¿sí? Y qué significan estas dos columnas, eso lo vamos a ver ahorita. Fíjense, toda esta columna de acá lo que va a indicarle al Quick Viewer es que van a ser campos que yo voy a utilizar como la pantalla principal del reporte, es decir, donde yo voy a filtrar la información, ¿sí? Y estos que están a la mano izquierda son los que voy a presentar en el reporte. Entonces, por ejemplo, yo quiero presentar el número de material principal, que es al cual se le está haciendo la lista de materiales. Quiero presentar el centro, quiero presentar la utilización, ¿verdad? De repente la lista, el código de la lista de materiales como tal puede ser que me sirva, ¿sí? Si manejan, por ejemplo, tamaño de lote, también lo pueden traer. Pero eso digamos que es como lo principal en esta tabla, ¿sí? Luego, esta tabla que es la cabecera de la lista de materiales, si yo la abro también, entonces van a ver que se encuentra toda esta otra información también. Muy posiblemente de aquí me interese tal vez el texto de la cabecera, ¿verdad? De la lista de materiales, o por ejemplo la fecha de creación puede ser también. Vamos a buscar la fecha, aquí fecha de inicio de validez, ¿sí? Y por ejemplo, para manera de ejemplo, vamos a irnos a las posiciones. Y yo lo que quiero ver ahora es todas las posiciones que conforman esa lista, esa cabecera de la lista de materiales. Entonces, en ese caso en particular, entonces yo puedo venir y seleccionar, vamos a ver, vamos a buscar aquí. Aquí está, componente de la lista de materiales. ¿Sí? Ese me va a dar el código del material que estoy elaborando, ¿sí? Posiblemente necesite el tipo de posición, el número de la posición, también la cantidad del componente y la unidad de medida del componente. Entonces ya con eso yo ya puedo de hecho hacer una corrida inicial para probar mi reporte, ¿sí? Aquí por ejemplo si ustedes le dan a ejecutar, ¿verdad? Nos da algunos mensajes de advertencia, le damos aquí generar y entonces si se fijan me da qué código de material necesito generar, el centro y la utilización. Entonces en este caso por ejemplo yo lo que voy a hacer es que lo voy a correr para todo el centro, ¿verdad? Y le voy a dejar que la utilización que necesito es la 1 porque es fabricación. Aquí sí lo hacemos un poquito más grande aquí. Podemos ver que las listas de utilización 1 son fabricación y entonces si yo lo ejecuto el reporte ya me dice que por ejemplo si lo organizo aquí por ejemplo por código me va a decir que para todo este código 1, 2.1, ¿sí? Tengo estas dos posiciones, estos dos materiales. Me dice los números de la posición, me dice sus cantidades y la unidad de medida. Entonces aquí hay varias formas de mejorar el reporte. Posiblemente ustedes podrían ingresar lo que es la cantidad base de la cabecera para saber en base a cuánto está hecha esta lista. Pero así de esta manera rápida ustedes pueden saber para un código principal, ¿verdad? Cuáles son los códigos que conforman esa lista de materiales aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, como ustedes saben, podemos eliminar campos, ¿verdad? Podemos reorganizarlos. Por ejemplo, si quisiera eliminar este campo, ¿verdad? Le doy suprimir. Por ejemplo, si quisiera mover esta utilización para acá, también la puedo hacer dando clic sostenido, ¿sí? Y una vez que yo ya tengo, ¿verdad? Una disposición, por ejemplo, que me gusta, que sé que es la que voy a utilizar en el reporte, perfectamente la puedo grabar, ¿verdad? Ya vimos el video anteriormente de cómo crear nuestros propios layouts. Entonces, creando su layout, ustedes perfectamente pueden también crear una variante para este reporte en particular, en donde ustedes lo pueden tirar por ciertos parámetros, ¿verdad? Así como vimos en el video de variantes. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Que podemos hacer ahí.
Entonces, una vez que tenemos ya marcado, ¿verdad?, los campos que vamos a necesitar para nuestro reporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos da otras opciones. Por ejemplo, si quisiéramos dejar el reporte ya clasificado, podemos decirle que, por ejemplo, clasifique por el número de material principal y le vamos a decir que sea ascendente. O, por ejemplo, aquí podemos ver los campos de selección, que son los 3 que tenemos ahorita, ¿sí? Ustedes pueden ingresar más si desean. Aquí está el pool a mano derecha. Entonces, con este pool, ustedes simplemente marcan aquí, lo mandan hacia la izquierda y ya tienen nuevos campos en la pantalla inicial del reporte. Vamos a probarlo para que ustedes lo vean. Siempre denle a general, el botón de general, y aquí está. Si se fijan, ya me muestra este otro, digamos que filtro, ¿sí?, que yo puedo utilizar. No sé si notan que, por ejemplo, aquí la validez también me la tira y yo no la seleccioné en ningún lado. Eso es por lo mismo que yo estoy utilizando una fuente de datos de una base de datos lógica, porque la base de datos lógica ya trae esos campos implícitos, ¿verdad?, de búsqueda y también de selección. Si se fijan, por eso aquí hay como un candadito, ¿verdad? Pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque él ya sabe de que con estos 3 campos principales él puede ubicar la lista de materiales con la información que nosotros le estamos dando, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Igual yo puedo quitar campos de aquí si no los deseo, ¿sí? Y yo puedo reorganizar acá, por ejemplo, si necesito que esté en alfabético para ubicar un campo, ¿verdad? El sistema me lo organiza alfabético, si se fijan aquí, para una búsqueda más fácil, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros nos gusta la disposición del reporte, ¿verdad?, y quisiéramos ver cómo va a quedar también el reporte final, le podemos dar aquí en modo visualización y aquí, ¿verdad?, pueden ver de que primero el sistema va a tirar el código del material, luego va a tirar el centro, luego va a tirar la utilización, ¿verdad?, el código de la lista de materiales, la validez, el componente, ¿verdad? Estos datos de aquí lo que significan es que el dato es alfanumérico. Por ejemplo, aquí también, aquí nos indica que es formato fecha. Cuando sean números me va a salir solamente un número, ¿sí? Por ejemplo, aquí por ejemplo el componente, como es un dato alfanumérico, también me lo tira como alfanumérico. Y si aquí por ejemplo es un número, como les mostré anteriormente, entonces me tira nada más el número, ¿sí? Igual la unidad de medida. Si yo por ejemplo quisiera ajustar el ancho de estas columnas, lo puedo hacer aquí perfectamente con esta longitud de salida. Aquí le puedo aumentar si quisiera, ¿verdad? Si por ejemplo quisiera que el código del componente sea más reducido, también lo puedo hacer aquí. También si yo quisiera, por ejemplo, darle color a las líneas, por ejemplo, si yo me ubicase aquí y le digo de que aquí el color vamos a dejarlo como un positivo, aquí me da, por ejemplo, los colores disponibles que tengo. Vean de que el positivo va a salir como un verde clarito. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, el reporte, ¿sí?, con los mismos datos, entonces si se fijan aquí, por ejemplo, ya la columna de componente ya tiene el color que le seleccionamos. Entonces, si se fijan, hay diferentes maneras de poder organizar nuestro reporte y darle un aspecto un poquito más visual, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera cambiar el color de material, también lo puedo hacer, ¿verdad? Digamos que le pongo un color azul, por ejemplo, puede ser. Entonces seleccionamos acá, le damos en este caso cabecera, ¿sí?, le doy apply. Si se fijan aquí ya cambio el color, le doy a ejecutar, lo genero, tiro los datos anteriores, ejecuto y como pueden ver ya me tira con otro color, ¿verdad?, lo que es material. Entonces, una vez que yo ya tengo cómo necesito ver el reporte, qué es lo que va a presentar, con qué campo lo voy a escoger, entonces yo lo guardo, ¿sí? Entonces le damos a guardar y entonces aquí cuando regreso a la pantalla principal, ¿sí?, le decimos que guardamos,
Cuando regrese a la pantalla principal, entonces ya lo voy a poder ver aquí en mi listado, ¿sí? Hay una manera de cómo poder crear una transacción a partir del programa, porque fíjense bien, cuando yo creo un SQBI, él crea un programa para ese SQBI. Entonces, en otro video tutorial vamos a ver cómo agarrar ese programa y crear una transacción a partir de ese programa para que los usuarios puedan tener acceso a ese reporte por medio de una transacción, y también si nosotros quisiéramos limitar los accesos a ese reporte, lo podemos hacer vía una transacción separada y no tener que darle todo el acceso de ese QBI a la persona que lo necesite. Entonces, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Si les gustó, denle like. Si les encantó, suscríbanse al canal. Y no olviden siempre darle a la campanita, ¿verdad? Para que cada vez que se genere un video nuevo, ¿verdad? Puedan recibir una notificación, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención y chao.